No se olviden de interactuar con nosotros en TED y síganos también en nuestras cuentas, en las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, @riodelplata.ted. En este momento estamos en contacto con uno de los especialistas para hablar sobre un tema muy controvertido en la actualidad, sobre la identidad latinoamericana. Acá estamos con José Giribaldi, que nos va a contar acerca de este tema. Lo viene estudiando hace bastante tiempo. Estamos entrando en contacto. Bueno, hoy vamos a hablar de la identidad latinoamericana. La palabra identidad hace referencia a las distintas realidades con las que las personas se identifican, valga la redundancia, o a las que se sienten que pertenecen. Yo me identifico con un equipo, me identifico con mi familia, con un apellido, me identifico con una región, me identifico con una música. Por eso se podría decir entonces que la identidad es parte de una realidad más amplia, que es la cultura, realidad que abarca muchos aspectos de la vida del hombre, como su idioma, sus costumbres, su religión, sus expresiones artísticas y también su forma de trabajar y de descansar incluso. Por eso si miramos o prestamos atención, ¿no es cierto?, a la diversidad cultural de Latinoamérica, podremos observar que esta está asignada por dos grandes realidades que son como determinantes. En primer lugar, una preponderancia de la influencia idiomática castellana, se podría decir, es decir, del idioma de castellano, la lengua castellana, y en segundo lugar, una gran variedad de expresiones culturales diversas resultantes de la confluencia o el encuentro de las culturas originarias con las provenientes del resto de los continentes de los que hemos recibido, desde los más cercanos hasta los más lejanos, geográficamente hablando. Por eso, al hablar de identidad latinoamericana, no podemos pensar en una realidad única o estática o monolítica, sino en una realidad viva que estuvo y está asignada en primer lugar por la lengua, que es el castellano. De manera que si miramos, por ejemplo, el continente, nuestro continente, de norte a sur, veremos que el idioma castellano es el que prevalece, teniendo incluso en cuenta, además, que el idioma del Brasil tiene una gran semejanza con el castellano. Y gracias a esto se puede decir que hay una cierta unidad cultural en los países de Latinoamérica generada por el idioma. De manera que podemos decir que el idioma genera una suerte de identidad transversal, ya que facilita la comunicación y el entendimiento entre los pueblos, por ser el idioma la primera realidad que une o separa las distintas culturas. Eso es importante. El idioma muchas veces divide y la mayoría de las veces une, sobre todo cuando nos entendemos o logramos hacernos entender. ¿Cuántas veces por una ignorancia del idioma, incluso del propio idioma, generamos diferencias o grietas, como se habla hoy, porque no nos entendemos, no hablamos de lo mismo? Por otra parte, hablaba de la gran variedad de expresiones culturales resultantes de la confluencia del encuentro de las culturas originarias con las provenientes del resto de los continentes. Esto lo podemos notar en la mayoría de los países del continente latinoamericano, en donde la cultura extranjera, llámese europea, africana o asiática, se ha mezclado con las originarias, logrando una gran simbiosis
que se refleja en todos los aspectos de la cultura. En algunos en algunos casos, la cultura extranjera ha influido más en los aspectos artísticos. En otros casos ha sido la cultura religiosa. Pero en la mayoría, a pesar de la diversidad de costumbres, ha sido el idioma el factor generador de identidad cultural. En síntesis, podemos decir que la identidad latinoamericana es muy rica, ya que no se trata de pueblos que han pisoteado o avasallado a otros, sino de culturas distintas provenientes de los lugares más remotos que se han mezclado y han generado una nueva realidad social con identidad propia, que han heredado fortalezas y debilidades de las otras culturas y que sin lugar a dudas constituyen y se sienten pertenecientes a una nueva realidad cultural.